Venga, aquí en la carpeta que dice unidad agrícola familiar, tengo los archivos respectivos. Acá dice cuál es el pequeño productor. Este es el pequeño productor. ¿Quién es pequeño productor? Cuando tiene un monto máximo de activos que no supera los 908 millones de pesos. ¿Saben? ¿Sí? Ahora bien, perdón, que no supera en salarios mínimos los 258 millones de pesos y un monto máximo de 180 millones 614 mil pesos. Eso está definido, normatizado, ¿sí? Que es 284 salarios mínimos mensuales vigentes. Y el pequeño productor, hablando de activos, está entre los 0 y 145 salarios mínimos legales. El mediano entre los 146 y los 284. Esto está relacionado fundamentalmente para dos cosas. Uno, ser sujeto de los subsidios del sector agropecuario o del ministerio para el sector agropecuario, para el sector rural. Y lo segundo, para los créditos. ¿Sí? Estas son cosas que ustedes pueden fácilmente explorar en cada una de las páginas de las páginas de las entidades respectivas. Yo les recomiendo que esto lo miren porque realmente, si ustedes son pequeños productores, pueden acceder a estos recursos. Ahora, este año no lo vayan a hacer. La tasa de interés es supremamente alta, altísima. O sea, en este momento no se puede sacar créditos agropecuarios en este momento porque se los comen los intereses. O sea, las tasas están muy altas. ¿Ok? ¿Alguien me estaba preguntando? Bueno, en ese mismo archivo está el decreto de pequeño productor. O sea, en el acetato anterior o en la diapositiva anterior, perdón, en esta diapositiva está simplificado lo que dice este decreto. Realmente, todas estas cosas están normatizadas. ¿Quién es pequeño productor? Está muy definido ahí. Pero el pequeño productor depende, porque es que la unidad agrícola familiar, que es otra cosa que yo coloqué aquí, ¿no? Por ejemplo, mi papá tiene una cantidad de tierras y si nos regimos por los ingresos, no supera los ingresos, pero por la tierra sí ya. No, porque es que ahí depende de la unidad agrícola. ¿Dónde tiene su papá la tierra? Santa Elena. Entonces, usted tiene que mirar la unidad agrícola familiar de Santa Elena. Esos son los. Necesito que me hagan preguntas para yo resolverlo, ¿sí? Claro, claro. Cada municipio tiene una unidad agrícola familiar. Espéreme, yo lo busco acá. Espéreme, lo busco. Comunero, soy usted en Vélez. Cada municipio tiene determinada labor. Por ejemplo, aquí hay algún error. Esos son los cálculos de la UAF. No sé por qué me marcó error, pero bueno.
El tema me va a tocar hoy, por eso no. Me comprometo a traerlo actualizado. Sí, bueno, realmente un pequeño productor está en relación, uno, con el área que tiene de propiedad, con los ingresos, ¿cierto? El área de la unidad agrícola familiar, unidad de producción no agropecuaria, está directamente relacionada con la forma como se produce en esa zona. Entonces, para el diseño de la unidad agrícola familiar se tiene que trabajar las zonas económicas homogéneas. Es decir, una zona económica homogénea son aquellas zonas que tienen la misma caracterización en cultivos, altura, si tiene cultivo, altura sobre el nivel del mar, capacidades del productor, y ese diseño lo hace la Agencia de Desarrollo Rural, y la agencia pues contrata a universidades o a otros, pero la agencia es la responsable, y la agencia le determina a usted cuál es. ¿Para qué impacta eso? Además de los créditos y además de los subsidios, impacta para hacer divisiones prediales. Una división predial que se está directamente trabajando con la UAF implica que si usted quiere quiere tener un pedazo de terreno para producción agropecuaria, no puede una UAF dividirse menos. Es decir, si la UAF de un municipio son los 10 hectáreas, usted no puede sacar 2 UAF de ahí. Entonces, usted puede dividirla en 12, 3, 4 hectáreas, pero ya no va a ser sujeta ni a subsidio ni a créditos para pequeño productor. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Yo creo que la cantidad de terreno es determinada. Sí. Si usted puede tener, porque la gran mayoría y eso lo encuentran ustedes en el Atlas de la propiedad rural en Colombia, en ese Atlas usted lo pueden bajar por internet, está definida cómo son los rangos de cada uno de los municipios del país, de cada departamento, quiénes son propietarios, quiénes no son propietarios, y si son propietarios, cuáles son las áreas. Si yo soy un propietario, un pequeño productor, mi UAF es de 10 hectáreas, yo tengo 12 hectáreas, yo tengo deudos, o sea, no puedo dar herencia para unidad agrícola familiar, puedo dar la herencia para mis hijos, pero no van a ser considerados como pequeños productores. Claro, la gran mayoría, porque es que yo realmente entiendo que cuando un finquero comienza a trabajar con los hijos, les va dejando para que construyan sus casas, pero no les va repartiendo la tierra. ¿Sí? Entonces sigue teniendo una unidad en catastro, sigue siendo la misma finca, con más casas, pero la misma finca. Entonces, si se dividiera esa finca, daría por menos de la UAF y eso no podría hacer. Se puede dividir, pero ya deja de estar dentro de los niveles de pequeño productor. Porque ¿cómo ya quedaría en qué categoría en caso de que quede? Como comercial, como usted quiera. Claro que a la hora de la verdad. Hace una pregunta. Si ahorita con el tema del cannabis, en una hectárea se puede llegar a producir mucho más de lo que produce, que dice que 10 hectáreas para llegar a producir lo que se dice que es para un pequeño, para una unidad familiar. Y si por ejemplo en una hectárea yo logro producir la misma cantidad de dinero que produce, por ejemplo, las 10 hectáreas, consideran un pequeño productor. Sí, porque si no está. ¿Debe cumplir los dos? O sea, algunos de los dos. O sea, el pequeño productor está en relación con los ingresos y con la UAF. ¿Sí? O sea, con la unidad agrícola familiar. Si usted tiene ingresos por debajo de ese límite, es pequeño productor. Si los tiene por encima de ese límite, no es pequeño productor. Pero si usted tiene una UAF
usted tiene una o dos UAF, porque el pequeño productor puede tener hasta dos UAF. Si usted tiene dos UAF, es un pequeño productor, pero allá no lo manejan con los ingresos, no le darían si lo fueran a producir más de lo que es el pequeño productor. Ahora, lo que pasa es que los pequeños productores, como la gran mayoría del sector agropecuario, no tienen cómo le hayan controlado los ingresos. Realmente no hay una forma en que el Estado pueda decir usted cuánto gana. Sí. En el sector agropecuario, en la parte rural, no se puede. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues está en relación con la UAF. Ahora, la UAF se calcula a partir, que les muestro yo eso. Tengo aquí el formato, el PDF. Aquí está el formato. Sí. Entonces, la UAF se calcula a partir de la caracterización de las zonas relativamente homogéneas. Eso es una dinámica que tiene y lo maneja la Agencia de Desarrollo Rural. Entonces, lo que es la definición de las zonas homogéneas está directamente relacionada con el nivel de producción, con los cultivos, con el tipo de productor que tiene, si es pequeño, mediano, etcétera y demás, y ahí se caracteriza la zona. A esa zona homogénea, lo que se le hace es sumar, ustedes se toman, por decir algo, la zona del Socorro. La zona del Socorro tiene café, cítricos, ganadería, caña, ¿sí? Y tomate, todos los cultivos. Entonces se promedia el pequeño productor. Entonces se dice el pequeño productor tiene 1 hectárea de café, tiene, por decir algo, estoy inventándome, media hectárea de caña, tiene cítricos, tiene no sé qué. Esos cultivos en promedio se les saca un cálculo de cuánto producen y cuánto lo pueden vender. Y eso es lo que tienen la relacionada con las zonas relativamente homogéneas. Eso tiene que ver con la asistencia técnica. Por ejemplo, cuando, a lo que lo voy entendiendo, Ajá. por ejemplo, cuando un área se determina más o menos a producir, por ejemplo, café, que sea más que todo cafetera, y esa área es de mayor tecnificación, por ejemplo, que otro departamento, el área disminuye la unidad familiar. Sí. Debe disminuir, ¿cierto? Sí, al ser más tecnificada, se supone que va a ser más productiva. Sí. Entonces el área debe ser menor. Claro. Por eso es que, por ejemplo, estoy mirando y medio, digamos, departamental, son 8 hectáreas. Pero, bueno, me equivoco, no un promedio departamental. Porque si usted mira la zona de Cimitarra, son como 40 hectáreas. Si mira la zona del Socorro, son como 7 hectáreas. Si mira la zona, o sea, eso depende de la zona para hacer la unidad agropecuaria. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Guaviare o a cualquiera de esos departamentos del sur de Colombia, puede tener 150 hectáreas, la unidad agrícola familiar, porque eso depende de la productividad que tenga el. Por eso son las zonas relativamente homogéneas. ¿Ok? ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque eso impacta en lo que tiene que ver con la investigación, innovación y tratamiento tecnológico. Eso está relacionado. ¿Con qué? Con esto. Bien. Ese es para Colombia, pero Santander ya tiene su PEC. ¿Pasó? Pero Santander ya tiene su PEC. Entonces, ¿qué tiene ahí? Es para, creo que una pregunta es para solo Colombia. Este es para solo Colombia, sí, señor. Y es que eso también es para los departamentos. Sí.
Eh, Estoy compartiendo se voló la pantalla. sí, eso es F5. No. Ya. Bueno, entonces, Profe, el PECTIA es nacional pero también tenemos uno aquí en Santander. Espéreme tantico, lo busco. profe, o sea que este PECTIA es una medida para el gobierno, de pronto para ver las regiones más productivas o dónde se concentran las regiones más No, productivas, no. no. El PECTIA es como plan que es, espéreme tantico. Espéreme, busco yo en internet. Toda esta información se tiene en la... ¿Más que? Son difíciles de manejarlas. Deben ser más sencillas. No, sí, no son amigables. Venga, por ejemplo. Pero vean, es clave que ustedes trabajen todo lo que tiene que ver con las plataformas del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Ambiente. Venga, se cayó. ¿Cómo así? En el internet. Oiga, si no tengo internet. ¿Cómo así? Comunidad, pero ¿por qué si? ¿Para qué? Desconectarse de pronto. No, ¿no está conectado? Sí, pero ahorita estaba compartiendo. Sí, pero no está conectado, está con... Y se les cayó también a una persona que decía de hectáreas o los bienes por el nivel de productividad.
¿Qué pena, el profesor se salió de la clase? ¿Sabes qué pasaría? Parece ser que se le cayó el internet al profe, ¿no? Y espere, ya se perdió la... Se perdió lo que nos estaba enseñando, algo como del P. espéreme un tantito. Estoy compartiendo. No sé si... Sí, estoy grabando. No, sí estoy grabando. Ya. Bueno, estaba yo hablando que hay tres tipos de extensión rural. Un tipo de extensión rural es la que es subsidiada y la que la maneja la Agencia de Desarrollo Rural a través de contratos que hagan los municipios y la gobernación para la asistencia técnica. Esa asistencia técnica la paga el municipio, la paga la gobernación o el departamento y la paga el ministerio. ¿Quiénes acceden a ello? Los que estén dentro de las listas de cada uno de los municipios, como pequeños productores. Una segunda extensión rural está directamente relacionada con los gremios. El gremio cafetero, cacaotero, ganadero, porcicultor, palmero, ellos mismos hacen la asistencia técnica y el Estado también les pasa a ellos para hacer la asistencia técnica. El pequeño productor no puede tener acceso a esa asistencia técnica si tiene acceso a los pequeños productores. Una o la otra, y eso es un error, porque el gremio le aporta a ellos lo que es la asistencia técnica de su producto, pero no el manejo de la finca. Y ahí lo que se necesita es el manejo de la finca para poder tener varios productos. Es uno de los errores que tiene la extensión. Y la tercera extensión rural que está es a los medianos y grandes que la pagan directamente con los recursos de ellos y a organizaciones o profesionales que ellos vean que le puedan prestar ese servicio. Todas deben seguir este documento, el PECTIA. Todas deben seguir el PECTIA. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite estandarizar la forma como se produce. Entonces, por ejemplo, para poder trabajar el PECTIA en Santander, Agrosavia tuvo que evaluar cómo se produce café, cómo se produce cacao, cómo se produce cada uno de ellos y cuáles son las debilidades que se tienen en cada modelo productivo. Ahí, en ese orden de ideas va a determinar qué es lo que necesita que se cambie o se transforme. Para poder aterrizar esto, nosotros vamos a mirar, por ejemplo, cómo se produce cualquier producto, o sea, un cacao, por ejemplo, y cómo lo llevamos acá. ¿Cuál es la productividad del cacao en Santander? ¿Cuánto produce una hectárea? Chicos. ¿Qué decía? ¿Profe, qué decía? ¿Cuánto cacao se produce una hectárea aquí en Santander en promedio? No sé, como... Eso debe ser bastante. Digo que unas 30 toneladas, no sé. Y como No, casi no se conozco, no produce- conozco por allá de siembran el cacao. no, cacao es por ahí 500 kilos por hectárea. ¿En serio? Claro, Es que como yo no conozco bien. hacer 500 kilos hay un problema, porque pueden ser 1.5 toneladas, o sea, 1.500 kilos. Entonces, lo que hace Agrosavia es evaluar qué hace falta. Entonces dice, no es que está trabajando materiales genéticos deficientes. Entonces, mejora el material genético o mejora
puede ser densidad de siembra, o por ejemplo la fertilización, las podas. En eso consiste un PECTIA, ¿sí? En mirar cómo se está produciendo cada uno de esos productos y qué es lo que hay que reformar a nivel del territorio para eso. Hablemos de ganadería. ¿Cuánto es la carga de animal por hectárea aquí en Santander? Por la zona suya, por Málaga. Freddy. ¿Cuánto? San José y Miranda y Málaga, la verdad no sé. No alcanza a ser un animal por hectárea. Por eso, no, esa no alcanza. No alcanza. Y eso en promedio, la zona andina, en promedio es esa. Entonces, si usted mira la rentabilidad que genera la producción ganadera, entonces, una res puede consumir, consume el 10% de su peso para poder tener un buen nivel pero en un clima como el que tenemos nosotros, o la zona andina, por falta de buena alimentación y demás, por ahí 125, 200 gramos diarios, el animal aumenta de peso. Mientras que si usted va a Barranca Bermeja, Sabana de Torres, pueden ser cercanos a los 800 gramos diarios. Y Entonces, con eso que pasó ahorita, profe, eso que hace poco, no sé, por ya, creo que cerca de Bucaramanga, que se estaban muriendo los animales. sí, no supe de eso. Lo que estoy dando a entender es que ahí es donde entra la extensión rural. Entonces, por ejemplo, si un finquero tiene 2 hectáreas y tiene un animal, el extensionista, ¿qué debe hacer? ¿Qué se le ocurre que debe hacer? Depende de la zona. Primero, Porque si ahí está diciendo, por ejemplo, en el área del que no le alcanza, pues un animal no le alcanza una hectárea, no podría decirle que le coloque otra. La otra es tablarlo. mejorarle la Ideas, profe. Tendría que mirar las condiciones, ¿no? Las condiciones climáticas, a ver cuál es, cómo podría mejorar esa hectárea, ¿no? Si se puede mejorar o no. Sí. por decir algo. Para ganado, ¿no? Corte. O sea, una hectárea de pasto de corte bien manejada puede fácilmente sostener 20 animales. Pero no va a ser una hectárea que tiene 2 hectáreas de pasto de corte. A meter 20 animales se aumentan los costos. No, eso no tiene lógica económica, ¿no? Entonces usted dice, no, pero siempre 1000 metros cuadrados de pasto. Y usted le puede alimentar y mejorar el pasto, la alimentación diaria. 2, puede cambiar el pasto. Si tiene, por ejemplo, un pasto natural y es en la zona arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar, siempre Kikuyu. O mejor el pasto. ¿Para qué área? Para la zona plana, para la zona caliente. O Yaraguá, o cualquier otro tipo de pastos que mejoren la alimentación animal. Eso puede ser, y eso es parte de la asistencia técnica. ¿Qué más puede hacer un asistente técnico en ganadería para que mejore la rentabilidad del negocio? La genética. De acuerdo, genética es importante. Si usted tiene genética para leche y tiene animales que producen 3 litros de leche, no, vamos a mirar cómo es la genética. ¿Qué más? Sí, el modelo también impacta, ¿sabe qué? La forma como administra lo que tiene que ver con la salud animal. Sí, fíjense que esos temas son los temas que tienen que tener claro los asistentes técnicos. Si no es ganadería, pongamos que sea cacao, ¿qué haría? O mora, por ejemplo. La variedad, profe. Claro, entonces tiene que relacionar. Y eso es lo que dice el PETIA. O sea, le da a usted a entender cómo es. Claro, este es el nacional, hasta aquí. Si ve que aquí está a nivel nacional, diagnóstico, organizaciones, todo lo que tiene que ver con asistencia técnica, esto lo toma. Si ya es un modelo de construcción, así se hace la visión, plan estratégico, todo departamento tiene que tener eso. Tiene que tener PECTIA departamental. A ver si ahora sí lo pude sacar.
Si le vuelve atrás y lo vuelve a entrar. Bueno, también. Profe, Señor, las humatas antes eran las que me prestaban, ¿cierto? La asistencia técnica, las humatas, que recuerdo yo pues, escuchar. ¿quiénes Sí. pueden prestar la asistencia técnica? No, tal vez no. ¿Quiénes pueden prestar la asistencia técnica? La asistencia técnica la puede prestar entidades que estén autorizadas directamente por la Agencia de Desarrollo Rural. Pueden ser humatas, pero la humata se da como una forma no privada, sino pública, que tenga el municipio, lo haya incluido dentro de su planta de personal, su planta organizacional. Sí, su plan de desarrollo, sí. Sí, pueden hacer lo que se llama las EPSEAS, empresas prestadoras de servicios de extensión. Antes se llamaba la EPSAGRO, ahora llaman las EPSEAS. Pero aquellas que estén fundamentalmente autorizadas por la Agencia de Desarrollo Rural son las que pueden prestar la asistencia técnica. Ahí es donde ustedes tienen espacio, ¿sí? Sí, por ejemplo, pues nosotros, digamos, en nuestro caso, en nuestra profesión, que vamos a obtener esto, tenemos que incluir en esas entidades, ¿no? En esas, Claro, sí. para poder prestar la asistencia técnica, porque directamente no se puede. No, directamente puede usted organizarla, pero es que ya Sí. los descuentos están competitivos. O sea, para profesionales que están recién egresados, no califican cuando haya un concurso de méritos, Sí, ¿sí? sí. Les toca que organizarse con gente que ya tenga experiencia. Por ejemplo, aquí hay proyecto acá en Cáchira de extensión agropecuaria, así digamos en aguacate, en durazno, y generalmente buscan es personas, digamos, ingenieros agrónomos. Claro. La parte de ganadería son médicos veterinarios o tecnistas, y buscan la parte así de técnicos, pero que tengan tarjeta profesional. Sí, Pero buscan ahí es gente. donde, sí, Sí, pero ahí es donde vamos nosotros a trabajar, es básicamente como extensionistas y como, así como hay el agrónomo para la producción de cultivos, hay el agroindustrial que lo que le permite es la transformación. Y cuando se habla de una EPSEA, tiene que tener lo ambiental, lo ambiental, lo agropecuario, lo agrícola, lo pecuario, lo fundamental de administración de negocios o modelos de negocios, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que le permite a la EPSEA dar una asistencia técnica integral. Y aunque yo no estoy muy de acuerdo con la forma de que contratan las EPSEAs, porque las EPSEAs, una EPSEA de Bogotá puede llegar al playón a hacer la asistencia técnica. Porque compiten a nivel y son las que califican. Es decir, cuando lanzan los concursos, aquellas que tienen ya bastante bagaje van a empezar, como los contratistas, cuando obra civil o cualquiera de esas. Por eso es necesario que el municipio atienda los requerimientos con gente del municipio. Y ahí es donde tiene espacio usted. Yo tengo varios exalumnos, inclusive que le he dirigido el proyecto de grado. Uno trabajó y fue el que manejaba la humata del Playón. Y ahora está en un municipio de Bolívar, ¿sí? Ganó un concurso. Otra china, por ejemplo, que está trabajando en Puerto Wilches. O sea, eso existen, sí, porque ustedes tienen una visión más integral en cuanto a la agroindustria. Y cuando hay una demanda, porque es que ahí es donde es clave. Es clave, estoy hablando del PECTIA, pero el PECTIA es para innovación y extensión agropecuaria. Sin embargo, cada municipio tiene su propia forma de identificar la problemática. Y para eso se llama el PDEA, el Plan de Extensión Agropecuaria. O sea, el Plan de Extensión Departamental Agropecuaria. Y el municipio tiene que tenerlo. Este es de innovación, investigación y transferencia tecnológica, mientras que el PDEA es de extensión. O sea, realmente la formación, y sobre todo en esta clase para ustedes, es la forma como estamos mirando que hay instrumentos de planificación agropecuaria que son necesarios conocerlos para poder entender cuál es la dinámica de ustedes como profesional cuando salgan al territorio. Entonces, si ustedes dicen, yo estoy en Barbosa, estoy en Santa Elena, estoy en cualquiera de los municipios que están,
que los alcaldes los reconozcan porque saben de esto y esta asignatura les sirve por eso. ¿Dónde? No crea, porque tienen que cumplir notas. Sí, pero eso, la se va en eso. ¿La qué? Me va en mucho eso. No. No. Venga, puede que hagan otra cosa, pero cuando tienen que definir la función de esto, porque es lo que le da la utilización. ¿Sí? O sea, realmente puede decir, si sabe de agricultura, dedicarse a hacer otras cosas, porque eso es lo que está. Pero tiene que darle a eso. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero para la ubicación de las personas, para poder decir, si está preparado, tiene que saber estas cosas. ¿Sí? Por eso le garantizo que la asistencia técnica en Santa Elena no va a ser gente de la Santa Elena. Los llevan a Santa Elena y los pone a trabajar. Pregunta hasta acá. Todos están en el pantalón. Pensé que los había actualizado, pero les voy a ¿qué pasó con el PECTIA? ¿Qué pasa? No otra página. Sí, y de la de abajo, profe. ¿El ministerio no le carga? Porque ahí estaba entrando la del Agrosavio y la de abajo la del ministerio. Ahí, dice plan de ciencia y tecnología. Sí, pero me sale nacional. Ya entró. Pero el nivel nacional es el mismo que el de está ahí. Pero no el de Santander. Yo lo tenía. Regáleme unos minutos y dice. Yo lo bajé. De Santander, sí, aquí está. Sí. Este es el de Santander. Se lo voy a subir ahora ya para la... También debe haber un PECTIA de Bolívar, un PECTIA de Cesar. Profe, cada departamento tiene su PECTIA, ¿cierto? Señor, bien. ¿Sí ven? Esto es bueno que ustedes lo revisen. El PECTIA, ¿qué es? Se me olvidó qué es. ¿Qué es el PECTIA, chicos? No sé, algo como de una mesa de ciencia. El Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología e Innovación Agropecuaria, el sector agropecuario. Esta es, entonces, anoten, uno es el PECTIA, que es Innovación y Tecnología del sector agropecuario. ¿De acuerdo? Tiene que ser obligatorio para los extensionistas. Ahora, vamos a hablar nosotros de el PDA, Plan de Extensión. Pero busque el de extensión. Apunte esto, Plan de Extensión, PECTIA y PIDARED. PIDARED, sí. Ya lo, espere, que pensé que lo seguí una sola. Antico. PDA de Santander.
Aquí está. Este es el Plan de Extensión Agropecuaria de Santander. Aquí está el Plan de Extensión Agropecuaria. Esto lo vamos a ver. O sea, yo le estoy dando ahorita cada uno de los documentos, pero lo vamos a ver en detalle en las próximas clases. ¿Ok? Cada uno de los documentos y para qué nos sirve. Entonces, PECTIA, Innovación y Tecnología Agropecuaria. El PDEAS, Extensión Rural. Y el PIDARE es Plan de Desarrollo. Esos son los tres documentos que fundamentalmente vamos a trabajar este semestre. Lo que les he subido allá a la plataforma es el PECTIA primero. Profe, una pregunta, qué pena. ¿El ensayo ese tiene fecha límite o todavía no? Claro, tiene fecha límite, ya usted puede mirarlo, creo que está el 18 de marzo. Ah, no, todavía hay tiempo para hacer el trabajo. Ya es cumplido, a ver si cumple. Sí, es para hacerlo con más calma y después no quiero pelear. Por ejemplo, aquí está. Este Plan de Desarrollo de Santander. Este es el de más, porque este es por 20 años. Yo lo que voy a mirarle es el contenido. Entonces, si ustedes miran, el PIDARET, como su nombre lo dice, o su sigla lo dice más bien, está directamente relacionado con el Plan de Desarrollo Agropecuario del departamento, pero con enfoque territorial. Yo quisiera que ustedes, chicos, pudiéramos dialogar sobre lo que significa el enfoque territorial. Este PIDARET, que va por 20 años, va a marcar la pauta si la Secretaría de Agricultura de Santander se transforma como debe ser, marcará la pauta para el desarrollo del sector agropecuario. Entonces, tres documentos: PECTIA, Innovación y Tecnología; PDEAS, de Extensión Agropecuaria; y PIDARET, Plan Integral de Desarrollo Agropecuario con enfoque territorial. Entonces, uno trabaja lo que son las innovaciones y la investigación para la producción agropecuaria. El otro trabaja la extensión, que es cómo la gente, las empresas y los productores deben trabajar esa innovación para el desarrollo y el mejoramiento de la rentabilidad. Y el PIDARET lo que hace es ver de manera holística y sistémica cómo el departamento se tiene que desarrollar a través de la construcción de una masa crítica de productores, de una masa crítica de productos que tengan comercialización a nivel nacional e internacional, y de una masa crítica de organizaciones de productores que les permitan tener una dinámica importante en el departamento y en la nación. Son tres temas, ¿cierto? Bueno, ya está más o menos claro está claro lo que es el PECTIA, está claro lo que es el PDEAS. Y el PIDARET, entonces, por ejemplo, ustedes dicen, ¿quién ha escuchado hablar de un gremio importante en Colombia? Por ejemplo, ANIF. ¿Qué gremio es ese? ¿Cuál, profe? ¿Cuál ¿Cuál gremio? gremio, profe? ANIF. ¿Mi? ANIF, Asociación Nacional de Instituciones Financieras.
¿Sí? No, no, Ya. Eso es el gremio, es de los gremios más poderosos en el país. ¿Quién ha escuchado hablar de Fedesarrollo? ¿Quién ha escuchado hablar por ejemplo, la Asociación Nacional de Industriales, ANIF? ¿Quién ha escuchado? Esos son gremios poderosos que las empresas aportan recursos a ese gremio para tener personas que puedan ser las que representen a ese gremio ante la política, ante los empresarios, ¿sí? Y eso es importante. Eso se llama una masa crítica de empresarios. Santander necesita Santander, Colombia necesita una masa crítica de personas dedicadas al sector agropecuario. ¿Cuáles de ustedes creen que es la más poderosa organización que tiene el país en el sector agropecuario? Elegancia. El ICAP, no, el ICAP no. No, el ICA no. La de cafeteros. Sí, pero no creo que Fedegan sea tan... Federación de Cafeteros. O sea, realmente los cafeteros nos dan sopa y seca a todos los demás. Los cafeteros. Ahora, ¿por qué? Porque están organizados y eso es lo que uno aspiraría si uno fuera el gobernador a construir en Santander a través del Pilares. Que hubiese unos gremios fuertes que le permitan a él ayudarse para el desarrollo. Pero no existe así entre los pequeños productores, señor. Venga, eso es una inquietud interesante como para una discusión constructiva. Dice uno, oiga, sería chévere que hubiera carretera Santa Elena de Lopón para poder explotar Santa Elena fuertemente. Pregunto yo. No, y es que ese municipio en realidad en extensión es muy grande, porque usted pasa de estar arriba cerca de Vélez a llegar a Lo San pone. Vicente. Lo pone. Venga, pero pregunto yo, dentro del modelo que está aquí, ¿sería importante que Santa Elena pudiera involucrarse en el mercado? Yo voy a hacer de contrario, no me parece. No, porque Santa Elena, todo lo que tiene que ver con esos municipios, por ese lado, hacen parte de Yariguíes. Y Yariguíes hace parte de la estructura ecológica principal del departamento. Entonces, tenemos que proteger Yariguíes. Ahora, lo que significa es que nosotros, ahora decía que esas discusiones. ¿Por qué? Porque es que lo importante aquí son los productores. Lo importante es que los productores ganen. Pero no solamente tumbando madera para poder sembrar pastos y tener ganadería, sino de otra forma, protegiendo el bosque, por ejemplo, y que ganen también. Entonces, se fija cómo es que nosotros debemos desarrollar ciertas zonas que son para proteger, pero desarrollarlas en función de la parte ambiental y de la parte de protección, pero que los productores ganen. Por ejemplo, el páramo de Santurbán. ¿Usted cree que debemos sacar el oro? No, no es cierto. Por eso, y allá, sí, o sea, lo mismo, o sea, la misma visión que tendría de desarrollo de Santa Elena podemos llevarlo al páramo. ¿Cómo así? Si está el oro, ¿por qué no lo podemos sacar? ¿Cuántos millones? Entonces dice uno, fíjese, entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que hay que comenzar a hacer acuerdos. Y esos acuerdos son necesarios con la gente, porque son los dueños del terreno, son los dueños del territorio. Y ahí es donde está el pidareo. O sea, ahí es donde está el pidareo. Sí, porque ahí se pueden definir y solucionar o aumentar los conflictos ambientales y agropecuarios. Por ejemplo, el costo para la persona. Mi papá está a 1 kilómetro de la reserva de los Yariguíes, y él tiene la mayoría bosque.
porque eso no lo explotaron. O sea, hay unos potreros, pero eso está allá abajo. Y hay otra parte que en su mayoría es bosque. Pero ellos van a preguntar cuánto le dan por mantener ese bosque y costo-beneficio, ¿no? O sea, no le dan nada. Sí, no es nada, no Por recuerdo. eso, porque tenemos todavía muy atrasados esos modelos. Pero ahí es donde tienen el pago por servicios ambientales. ¿Quién debe pagarle a los dueños del bosque en Santa Elena, por decir algo, en San Vicente, en el Carmen, Simacota, Bajo? ¿Quién debe pagarle a ellos? Santander debe pagarle. Todos los santanderianos, sobre todo Bucaramanga y su área metropolitana, porque estos son los que consumen los bienes de servicios ambientales. ¿Quién debe pagar por el agua a los productores del páramo? Bucaramanga y su área metropolitana. Somos los que consumimos, nosotros debemos. Ese modelo. Ahora, si no le quieren cobrar a los ciudadanos, pues entonces que el Estado tenga plata, pero los campesinos tienen derecho de vivir bien, de mandar sus hijos, a la universidad, de desarrollarse, ¿sí? Esas discusiones están aún en la palestra, ¿sí? Porque nosotros somos una sociedad hipócrita, ¿o no? Somos hipócritas. Uy, no vamos a poner el agua, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a poner para proteger el agua de Bucaramanga? Hay que aumentar la tarifa. Ah, ahí sí no, un momentico. Se pasa de tantos metros. Ah, no, no, yo creo que somos una ciudad hipócrita. Lo somos. Somos de izquierda cuando no nos tocan lugar. Ajá. Y de derecha. Soy una ciudad. Y realmente no estamos preparados para eso. Queremos pagar el costo. Ajá. Y no solamente del Estado, es de nosotros mismos. ¿Sí o no? Pero bueno, hasta aquí que hemos aprendido de lo que vamos a ver, chicos. Pues hemos aprendido algo del PET y PECTIA. desde el PEDA, algo así, PECTIA. Plan de extensión agropecuario de Santander, plan de Sí. desarrollo de Santander y enfoque territorial. Bueno, en ese orden de ideas, a partir de las claves siguientes vamos a desarrollar cada uno de esos documentos. ¿Y por qué los vamos a desarrollar? Porque esos documentos impactan cómo iniciamos la unidad agrícola familiar, ¿sí? Los pequeños productores, porque hay que caracterizar el sector agropecuario en Santander. O sea, yo quiero que ustedes tengan una visión global de cómo está funcionando Santander, cuántos pequeños productores hay, qué producen, a dónde llevan esa comida. Porque parte de lo que pasa en el sector agropecuario, de la pobreza en el sector agropecuario, está directamente relacionada con la distribución de alimentos. ¿Me explico? ¿Por qué es buen negocio sembrar cítricos? Ah, porque tienen demanda en el exterior. ¿Y esos cítricos los llevamos a Centroabastos? Salen directamente, vienen y lo recogen y se lo llevan. Pero si nosotros producimos alberja, si producimos, por decir algo, maíz, o producimos cualquier otra cosa de las hortalizas, repollos, pepino, ¿sí? Brócoli, ¿a dónde tenemos que llevar eso? Aquí está, a Abastos. El campesino produce riqueza, pero no capitaliza esa riqueza. La capitalizan otros. Claro, y hay unos intermediarios que son buenos, otros regulares, pero otros que son perversos. El bueno es aquel que es capaz de coger un carro y ir hasta la quinta porra a traer el producto para llevarlo a un lado. Eso es bueno porque está prestando un servicio, ¿cierto? Pero aquel que llega y lo descarga y por estar aquí y lo pasa en menos de 10 minutos, cuarto de hora, una hora, a otras manos y gana. Sobre todo que el Estado fue el que construyó la infraestructura que esto está resultando. ¿Sí me hago entender, chicos? ¿Quién construyó las centrales de abastos? ¿Con qué plata se hizo? Con la plata del Ministerio de Agricultura durante la década del 70 y del 80. Pero ¿quién es el que beneficia? Los intermediarios. En eso, ahora ustedes escribieran un artículo
o el ensayo sobre eso, porque es importante mirar cómo nosotros podemos asumir eso para mejorar. O sea, que un productor, teniendo esa realidad, que yo les pongo aquí y los puse de manera desordenada, un producto que tiene buen mercado a nivel internacional, ¿cierto? Como por ejemplo el limón, o el café. El café. O Es el que eso es café. una verdad, un café. Los demás productos los ponen el precio internamente. El café no lo pueden poner internamente, eso lo ponen a nivel internacional. Lo Se mismo- paga o se paga. Lo mismo que el limón. Lo mismo que todo lo que se exporta es el mercado externo. Y eso está bien, ¿o no? Pero lo que pasa es que hay unos productos, porque si el productor solo es solamente cafetero, como se está volviendo, pasa lo de la palma. Se vuelven monocultivadores. Y al ser monocultivadores, ¿de dónde está la seguridad alimentaria? ¿Cierto? Y no solamente la de la persona, la del productor, sino la de la sociedad. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros no podemos promover, si somos extensionistas, que seamos monocultivadores. No, señor. ¿Por qué? Porque estamos perjudicando también al otro. Vamos a suponer que el café se cae en el mercado internacional, como puede ocurrir fácilmente. ¿De qué vive el productor? No cumplimos. ¿No? ¿Ah? Ese es uno de los negocios más grandes porque pues, estamos por debajo del consumo mundial. Aquí que se caiga el café va a pasar un buen tiempo. Sí, pero sin embargo puede ocurrir. Sí, puede pero pasar. no, pongamos el cítrico. Y somos, o sea, lo que digo yo es que la fortaleza de la economía campesina está en la diversidad de producción. Y si uno no mantiene esa diversidad, porque es que el pequeño productor no tiene 10 hectáreas de café, tiene por ahí medio hectárea de café. Tienen que, digo que debe haber un equilibrio más en el país, ¿ya? Debe haber un poco, porque no podemos ponernos así todo el país a producir café, pues no porque habría una crisis. Pero entonces, ¿cómo lo hace Estados Unidos? Estados Unidos sí, ellos son grandes extensiones, porque cultivan lo más fuerte de ellos. No, y es que, no, es que Estados Unidos tiene un modelo de producción muy diferente a nosotros. Estados Unidos subsidia los productos. O sea, allá les dicen, le va un cultivador de maíz, le dicen, usted puede sembrar 30 hectáreas. Si siembra más de 30 hectáreas, yo no asume su responsabilidad. Pero 30 hectáreas, ¿para qué? Para que se mantenga el precio del maíz en ningún lado. Nosotros no. Usted le dice a un cultivador nomás, no vaya a sembrar sino por ahí 2.000 metros cuadrados de tomate, que siembra 4.000. A este pingo me está. ¿Sí? Ese es el modelo de nosotros. ¿Qué significa en la asistencia técnica? Fíjense que todos los temas convergen a la unidad de producción. Todos los temas convergen a la unidad de producción. Entonces, si yo tengo una unidad de producción que pueda planificar, puedo manejar de cierta forma los ingresos. Eso lo daba yo en diseño cuando daba el primer semestre. No sé quién, usted no viene conmigo en el primer semestre, ¿no? Pero yo lo daba de esa manera. Una unidad de producción agropecuaria tiene que tener 4 áreas de producción. Una, y yo creo que es la más importante, la producción de agua. Es necesario proteger las zonas que tiene la finca y que pueden ayudar a la producción del agua. La segunda zona, 1 o 2 cultivos de mercado internacional o nacional. Uno nacional y uno internacional. El café puede ser, por decir algo, el café me parece que es internacional, pero usted puede sembrar mandarina o aguacate. Aguacate puede tener opciones a nivel internacional con el Hans. Aguacate, pero no otra. Y una zona que tiene que darse directamente relacionada con la economía campesina. O sea, yo tengo que cultivar lo mío y lo que se exceda, pues llevamos. Pues no sé. Yo no lo voy a decir, igual con nosotros tenemos una hectárea de café y eso está a tope de café. Yo tumbé los plátanos que había y lo tumbé por eso, porque o sea, es que a mí un plátano, un racimo de plátano no me representa más lo que me ocupa ese espacio, esa planta, con eso yo produzco para ir a comprar el plátano a otra persona que lo produzca. Pero profesor, o sea, si yo en ese mismo espacio puedo colocar unas plantas de café, que aparte de que me dan una ganancia, me da el dinero para ir a comprárselo a otra persona y generarle un ingreso a otra persona. Sí, pero le digo que es una visión muy local, perdón, muy temporal, muy de ahora. O
Eso puede servirle, pero realmente no, usted no es el cultivador. Y todo lo demás, no. Entonces se vuelve una muy frágil su economía. Mientras que si usted tiene, puede, de pronto no le compren café, que ahorita puede decir, no le compren café, pero usted tiene. Pero si no le compran el café, pues córrele a sembrar plátano, córrele a no sé qué. De eso es que uno habla. Ahora, entiéndame que el planteamiento no viene solamente de planificación de la unidad productiva, es a través del líder que tienen que decir, ¿sabe qué? La yuca tiene que ser un negocio para el productor. ¿Y cómo se hace que la yuca tenga que ser un negocio para el productor? Pues que no haya tanta yuca en el mercado. Pero eso se puede hacer, ser fuertes, por ejemplo, por áreas, por municipios. Porque que sacan Sí, también es cierto. Por eso que todos sembremos yuca. No, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso porque usted tiene una unidad productiva, la unidad productiva, si no se produce yuca ahí, ¿para qué va a comprar yuca? Es lo que se produzca ahí para su seguridad alimentaria. Y es un área pequeña de la finca, es lo de seguridad alimentaria. Todo lo demás para el mercado. Yo estoy diciendo que usted, por ejemplo, si usted tiene todas las vegas del río Magdalena, ¿usted qué va a sembrar ahí? No puede sembrar café, ¿qué siembra ahí? No, pues a eso me refiero, o sea, que las regiones se concentren en la producción. Claro, y ahí es donde está, el PECTIA, ¿sí? El PECTIA que tiene la obligación de trabajar para que los ecológicos. Entonces, si usted tiene las vegas del Magdalena, ¿qué va a sembrar ahí? Sí, pero o arroz, o plátano. Maíz también se ve bien ahí. Sí, entonces dice uno, bueno, un momentico, pero ahí tiene que darle también para la comida ahí, porque si usted va a llevar el productor, por ejemplo, el cafetero lleva la leche del pueblo. ¿Sí? El cafetero no volvió a sembrar, no volvió a tener ganado. La leche del pueblo. Y lo lleva en bolsa y tal. Claro. Profe, y también los lecheros, ganaderos también. Claro. No, pues dependemos de, tú sabes, digamos acá en Neville, que el lechero solamente el queso y compra todo, se compra todo. No se cultiva cebolla, tomate, fruta de toda parte. Mi asignatura está dada a que dialoguemos, a que me confronten, ¿sí? Me digan, usted está equivocado, usted le está embarrando. Eso es bueno. Yo los quiero pellizcar a ustedes para que se preparen, porque eso es lo que van a tener en la realidad. En la realidad van a tener personas que son muy duras en muchas cosas. Y la única forma de uno, cuando hablo de muy duras en muchas cosas, es porque están preparadas, porque tienen experiencia, etcétera y demás. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿qué hora es? Sí, porque arriba es 11:37, profe. Sí, gracias. Incluso me estaba vale porque por un lado de la finca hay sol hasta cierta hora y por el otro lado lo pega la otra. Por ejemplo, eso no es malo, porque uno, si usted mira para dónde van los negocios del café, no para el café común. Es que en eso del café eso es muy grande ahorita como se maneja, porque sí, hay unos que pagan que por proteger del área, que por la forma en que se produce, pero en realidad cuando uno habla, la gente dice, no, produzcamos el café esto orgánico. Yo fui y pregunté porque lo íbamos a desarrollar de esa manera. Fuimos a preguntar cuánto estaba en la carga, no, 100.000 pesos la diferencia de un café orgánico, cuando el trabajo y todo lo que se le invierte en un café orgánico es el doble. Eso es el modelo de negocio, ahora usted trabaja eso, pero bueno, realmente si hay una zona, si hay un cultivo que ha evolucionado mucho en la sostenibilidad ambiental del café, con los cafés especiales, con los cafés orgánicos, con los cafés de calidad, y eso es clave dentro del negocio del café. Por ejemplo, nosotros cambiamos lo del orgánico, lo cambiamos por el uso de tecnologías. La caficultura convencional no utilizan las tecnologías de lavado, sino utilizan el tradicional, donde gastan litros y litros de agua para lavarlo. Nosotros obviamente se talaron unos árboles, no hay mucha sombra, pero las plantas de café producen mucho más oxígeno que los que producen esos árboles. Y la cambiamos por el uso del agua, o sea, racionamos el agua para el proceso de beneficio. Eso no es tan cierto, o sea, sí, puede producir, puede captar mucho más mientras crece,
pero lo que pasa es que eso es una zona de adaptación, porque ya el bosque natural, cuando está establecido, eso es para mitigación de cambio climático. Ah, pero igual, o sea, nosotros lo hicimos porque eso ya era una zona de siembra, no fue porque que nosotros talamos, no. O sea, se tumbaron uno que otro porque eso ya estaba establecido el cultivo. Y lo mejor que hay que hacer, porque es que en la media, es que hay muchos ejemplos, sobre todo en el socorro, muchos ejemplos de manejo ambientalmente sostenible que ha permitido unos desarrollos interesantes. O la finca El Roble aquí en Los Santos. Pero, profe, porque ellos ya tienen un negocio que son uno por volumen. Ellos venden Calidad de volumen, volumen. calidad y volumen, por el volumen. Por ejemplo, ahí al lado está la otra unidad, es de la misma familia. Pero el señor tiene demasiada vegetación, árboles que hacen sombrío. Las plantas de él se llenan de hojas, mas no producen. Sí, hay que tener. Por eso, el negocio de la Mesa de los Santos, ¿por qué? Ellos, por el volumen. Si no fuera por el volumen, y porque es un modelo de exportación. No, no es por el volumen, sino por el modelo. O sea, por eso, por la exportación. Si no tienen Ellos han podido posicionar la marca, y la marca. con la marca. Entonces, claro, si lo que no producen, O sea, lo ganan en el precio. lo doblan. Pero, por ejemplo, una hectárea, un productor de una hectárea, 2 hectáreas de café, No. ¿cómo va a competir? Por eso es necesario que haya gremios fuertes, o sea, que eso se agrupen y comiencen a trabajar modelos de negocio que le permitan, eso no es fácil, pero eso sí, es decir, allá son unos socios que no son solamente el dueño. El dueño es el que ha sido cafetero toda la vida y la familia cafetera de San Vicente y todo el cuento, y Zapatoca. Pero los productores, lo que pasa es que para nosotros, en Santander, agremiarnos no es fácil. No es fácil porque la gente no tiene la visión de unión. Porque si usted mira en los países desarrollados que producen la comida del mundo, nosotros la producimos, pero lo que son países como Canadá, como Estados Unidos, ellos, o por ejemplo en leches, lo que son los países europeos, Bélgica, Holanda, y ellos, lo que hacen ellos es manejar una masa crítica de productores. Los españoles en cítricos, los españoles tienen unas federaciones, unas asociaciones muy fuertes que pueden hablar de tú a tú con los estados, con los gobiernos. ¿Para qué? Para que no se perjudiquen. Nosotros no. Las únicas que tenemos son la Federación de Cafeteros, algunas veces los ganaderos, los palmeros sí, el resto son flojos. No hay una masa crítica que permite empujar. Y si vamos nosotros a Santander, menos. Y si vamos a los municipios, menos. Entonces, cada quien hace lo que puede. Más que lo que quiere, lo que puede. Adaptarse. ¿Ah? Adaptarse, porque nosotros por eso, o sea, cambiamos el modelo de producción orgánica, lo cambiamos, pero simplemente, o sea, para ese valor agregado, ese con el uso de tecnologías donde se raciona el agua. Claro, y eso, ahí vemos nuestro modelo. O sea, usted de una vez me da la explicación. Para una producción cafetera, el modelo, o sea, hay que producir bastante y ese es el modelo y ese producto tenemos que posicionar donde nos paguen bien. No a cualquier perico de los palotes. O sea, no podemos vender a un intermediario nacional para que nos pague de esa manera, ¿no, hermanos? Hay que hacerlo de otra forma. Este modelo es un modelo ya además evolucionado. O sea, allá se tiene que llegar cuando nosotros estemos tecnológicamente mucho más desarrollados. Y un último tema que vamos a trabajar. Los tres documentos que yo les dije tienen que tener un ingrediente para el sector agropecuario fuerte en tecnologías 4G. Tecnologías 4G es clave para potenciar procesos de transformación, de mercadeo para la producción. Es decir, hay que producir para la demanda y no para la oferta. Ese concepto, creo que con usted yo he hablado el semestre pasado de eso, hay que producir para la oferta. Entonces, producir para la oferta es entender el mercado, el consumidor final
y de ahí irse uno hacia atrás a definir la planificada cuánto debe ser producido para mantener unos niveles de precios que sean más o menos interesantes para el productor. Para eso, entonces sí se tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué entienden ustedes por tecnología 4G? Inalámbrico. No es inalámbrico. A veces es apenas una... Inteligencia artificial también. Venga, es No, uno. eso es como cobertura en internet, en las Automatización. vías. Una red, eso es una red, una Sí. señal. El Internet es el medio, es el canal de comunicación. Pero tecnología 4G es trabajo en la nube. Como una manufactura, pero Escúcheme, trabajo en la nube, procesamiento en la nube, toma de datos en la nube. Me explico. Si yo quiero tener, vamos a soñar un poco, una finca con tecnología 4G, es que yo tenga, por decir algo, sensores en el suelo que le permiten definir cuál es la humedad del suelo. Sensores en el aire que le permite definir la meteorología. Pero hasta ahí es tecnología 3G. O sea, el sensor y lo que es 4G es cuando conectamos todo eso y podemos subirlo a la nube y podemos con eso proyectar producciones, riesgos, todo lo que tiene que ver con eso. Eso es necesario. Ya está un criterio que yo también creo que el semestre pasado con ustedes discutía. Es mejor algo bien con toda la tecnología que una gran cantidad de áreas con regular o mala tecnología. Es decir, es mejor tener una hectárea de cítricos bien trabajados que 5 hectáreas de cítricos regularmente trabajados, regularmente regados, etc. Lo mismo en café. ¿Por qué? Porque entonces, ahí es donde viene al caso la tecnología. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, criterios como riego, para poder romper, yo creo que la mayor debilidad que tenemos nosotros los productores es que tenemos que producir en función del clima. ¿Sí? Al producir en función del clima, nosotros estamos muy limitados. La única forma en que nosotros podemos romper ese ciclo es con riego. Claro, pero el riego sale caro. O sea, no es barato. Entonces uno tiene que mirar si es un riego suplementario o complementario. ¿Por qué? Porque si la zona es seca, tenemos que usar un riego complementario. Y si es húmeda, suplementario. ¿Por qué? Porque el riego que llega de las nubes es la berraquera, pero no está directamente relacionado con la productividad de la planta, sino que llega en cantidades, se produce y que es lo que costamos. Pero si nosotros le damos a la planta lo que se necesita, no solamente en agua, sino que el agua es el transportador para la planta de los nutrientes, pues podemos ser más efectivos. ¿Tenemos tecnología 4G para riego? Sí la tenemos. Sí la tenemos. Pero si usted va a utilizar tecnologías 4G, excluye la economía campesina. O sea, excluye producir yuca con tecnología 4G. Eso es pendejada. O el mismo plátano, o el mismo, sí. Por eso es necesario que sean áreas definidas con ese tipo de cosas. Entonces dice uno, para la unidad productiva sí puede haber tecnología 4G. Y hay gente que la ve, o sea, que la rechaza, porque la vez pasada fuimos a una finca a la Lebrija y el señor tenía un cultivo de sitio. Él dijo que él intentó implementar un dron para fumigar. Y dijo que no, que él era mejor pagarle un obrero que Sí, fumigar, y que fumigar los... Tiene razón. ¿Por qué? Porque es muy costoso comparado con el. Pero entonces, ¿qué se necesita para eso? Prestar servicios. Mire, ahí son oportunidades, claro. El individuo, o sea, uno no puede tener una tecnología que va a trabajar al 10% de su costo. ¿Sí me voy a entender? Por ejemplo, yo no puedo tener una máquina que me produzca 10 toneladas de pan, entre comillas, por día, si yo no vendo 500 kilos. Yo mismo el dron. O sea, claro, el dron es bueno, pero el dron, si el tipo compró el dron, pues yo le fumigo a todos los No, él tiene una buena extensión. Él tiene una buena extensión.
sino que dijo que se gastaba más combustible, que fumigaba menos plantas. No sé si era por falta de pronto un software donde alguien le diseñara que Claro, puede ser. lógico solamente le pasara, porque a nosotros nos hizo extraño, porque él había dicho que era un dron con una capacidad de, pero decía que se demoraba más que una persona, y un dron va pasando. Por eso, lo que uno dice es lo siguiente. Y ahí es, mal. claro, eso lo pasa también la tarjeta tecnológica. ¿Por qué no producimos más de 500 kilos por hectárea de cacao? Porque es que nosotros no hemos, si le digo nosotros como técnicos o como profesionales, no hemos sido capaces de entender la forma de producción del campesino. Entonces, queremos nosotros introducirle cosas que ellos no están acostumbrados. Entonces, ahí es donde está el extensión rural. ¿Sí me va a entender? Entonces, claro, yo puedo hablar de tecnología 4G, pero 4G necesitamos tener productores 4G. Pero le digo una cosa, yo estoy al nuevo director del IPRED. La granja de abajo debe ser granja para 4G. No debe ser para que produzcamos ahí. No, y es que Oye, tuve la granja, era una de granja, tenía 45 proyectos. y es que no se sigue. Yo lo que miré fue que Claro. pues cuando ni siquiera Codornices, había cerdos, apicultura. Por eso, pero bueno, ese modelo no es de la universidad, ese modelo no sirve. Debe ser, vamos a tener un galpón con 100 gallinas, pero es que pero tecnológicamente comparten. eso es que la universidad no pensaba en que eso es rentable. No, claro que no. Es una No tontería. para desarrollar uno, porque eso no es rentable. No, porque es que eso es una forma de información. ¿Y quién Sí, dice que eso las no es rentable. rentable si saca 50, 100, y si un año saca 50, otro año 100? Eso es rentabilidad. Pero para la universidad, no. Estoy de acuerdo con eso. Pero lo que digo es que si somos universidad, ¿quién se tiene que arriesgar a las tecnologías? Pues la universidad. ¿Para qué? Para que permita entender, después cuando se lleve, bueno, como él estaba en... No, es que nosotros no hacemos nos dicen, no, drones, sí, pero ¿cómo funciona? Sí, claro. De pronto qué deficiencias tiene, pero si no vemos cómo funciona un dron, pues, Claro, por eso es que yo digo que la granja tiene que ser de Claro, claro, eso el dron es un instrumento de tecnología 3G, pero lo que hace el dron, recopilar información, hacerlo otro, ya se convierte en 4G, porque el dron sí tiene que ser muy preciso. Ahora, ¿quiénes deben tener el dron? No uno solo, si usted tiene la extensión para eso, hágale hermano y profundice, porque al principio, como todos nosotros, ustedes van a salir al campo y van a cometer errores. Y ese aprendizaje... No, por ejemplo, no la desarrollo porque no creo que tenga la capacidad para hacerlo al personal para hacerlo. Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos arriba en la finca, nosotros no permanecemos allá, nosotros subimos cada 8 días. Pero entonces manejamos una figura como un contratista, donde se le hace un contrato al señor y el señor corre con el, hace todas las labores de la finca y él contrata a su gente, le da la comida a la gente, sino que a él se le paga, se le hace un contrato total. Y él es el que encarga al personal y él responde ante nosotros. ¿Ya ha funcionado? Sí. Venga, chicos. Entonces, ¿por qué no prestar, o sea, formar Claro. una empresa donde se preste esos servicios? Donde Claro, eso es lo que me gustaría que ustedes trabajaran en esos proyectos. yo le mantengo la finca a ustedes durante un año y me cobro tanto. Y con estas condiciones de efectividad y de que no se tiren la finca. Venga, chicos. En eso consiste, en estas discusiones que estamos hablando, consiste mi asignatura. Porque lo que estamos tratando es de construir una visión profesional para el futuro de ustedes, ¿sí? Que hablemos temas que no son del argot permanente entre las asignaturas que ustedes tienen, sino de esto, la experiencia del compañero, de cómo administrar, eso es interesante. ¿Interesante por qué? Porque esa es la realidad. Yo tengo un pedazo de tierra y no tengo gente que trabajar. No la tengo. Eso, ¿por qué no contratar a una persona que lleva al otro a personas capacitadas de trabajar o hacer la labor? No necesariamente, sino que
el contrato de COA, entonces ya uno personal Claro, capacitado. esas soluciones son importantes tenerlas en cuenta para poder en el territorio construir esas propuestas, porque puede resultar aquí bien, pero allá no resultar. Y esa es la visión de desarrollo territorial. Bueno, chicos, entonces nos hablamos otros 8 días. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Gracias. Bueno, voy a tomar la foto de despedida. Pongan las cámaras, por favor. Perdón. No la cámara. Cámaras. Venga, muchachos, yo necesito que ustedes vengan por lo menos 2 veces durante el semestre. Profe, con Leider. Cuénteme. Profe, sí, eso le quería decir, sino que es que pues yo vi tarde, o no sé si fue que colgaron tarde los horarios o eso para poder uno asistir. Por lo menos tenía pensado asistir este fin de semana, pero no, digamos que no pensé que había clase todo el día. Entonces, por eso fue que no asistí. Pues por lo que yo sí todavía, Yo soy consciente que cuando tienen 2 horas, claro, pero si tienen todo el día es bueno porque eso es bien interesante, la relación con los compañeros. Bueno, muchachos, nos vemos. Ya tienen en la plataforma, les voy a subir otra información sobre la unidad agrícola familiar. Creo que me falta el TECTIA Santander, que no lo subí, creí que lo había subido. Y espero que me contesten la encuesta en el término de esta semana. Claro Sí. que sí, profe, listo. Profe, la pregunta que yo le hice en WhatsApp, profe, Dale, pregunten. profe, lo que pasa es que, profe, lo que pasa es que en en el mes pasado, enviaron un correo de las pruebas a ver TIT y toca hacer pago, pero resulta que pasa que pues yo tengo un inconveniente, pues es que resulta y pasa que hace 3 años una hermana me pagó esas pruebas a ver TIT, cuando eso pues yo no tenía dinero y pues cuando eso llegó la pandemia y pues eso era para graduarme como técnico, pero resulta y pasa que esta semana pues envié un correo a la universidad, a los correos que me compartió Carlos Aníbal, el director de la carrera, y resulta y pasa que al día de ayer me contestaron, no me solucionaban nada y que sobre ese tema. Y aquí ahorita otra vez don Carlos Aníbal me envió el correo, quisiera un correo a saberwis@wis.edu.co, pero esos correos ya los he hecho y no sé qué hacer porque es que el pago de esas pruebas ahorita hay que hacer el pago hasta el viernes 3 de marzo y estoy muy preocupado porque pues, resulta y pasa que después de que mi hermana me pagó las pruebas a ver TIT, pues ella resultó brava conmigo y no me volvió a hablar y entonces pues no sé qué está pasando porque es que la universidad pone muchas trabas y entonces pues supone que ellos conocen más del proceso allá en Bogotá. Yo quisiera saber si usted me podía colaborar para que hablen allá en Bogotá de que me cambien el correo, de que quiten el correo de mi hermana y pongan el mío, porque es que yo hice la prescripción el 25 de enero. No sé qué hacer. La pregunta suya, Freddy, es que usted tiene problemas con el correo. No, con las pruebas, saber TIT y cómo Ah, por hacer el eso. pago. Pero ya las presentó. Usted no lo ha presentado, ¿cierto? Pues las del técnico sí, pero eso fue hace 3 años. Esas son las pruebas pro. Estas son las pruebas ya. Sí, son las pruebas, son la profesional. Sí, señor. Entonces, Lo que ¿qué es la hacemos? profesional. Sí, exacto, Ya, las de ahorita. ya, Me refiero al pago de ahorita. Realmente yo no estoy preparado para poder responder eso porque no tomé, pues, Carlos Aníbal es la persona encargada de las pruebas TIT y las pruebas PRO, ¿sí? O sea, TIT para técnicos y profesionales y la de profesionales. Yo de todo modo le comparto su inquietud, Freddy. ¿Listo? Sí, hágame este favor, listo. Hasta luego, profe. ¿Qué pasó, Jairo? Cuéntame. No, que creo que el problema de Free es para el tema de medio de pago. ¿Cómo así?
Sí, ahí en el usuario que le envían a uno, que ya había escuchado por ahí ya, que el pago no es solo virtual, el pago también se puede hacer presencial en los bancos Bogotá. Ahí Bueno, desde la página descarga el recibo, que es un único recibo por cada persona, y lo pague, y luego cuando ya se pague, pues vuelve y lo carga, igual que como la legalización de matrícula. gracias, Jairo. Ya nos vemos, muchachos. Descansen. Hasta luego, Chao. profe. Listo, gracias, profe. Bueno. Listo, buenas